Aguas con el celular porque la extorsión ya despacha desde la cárcel en Veracruz. Se confirmó que en el penal de Villa Aldama operaba una red criminal con total libertad. El colmo de la inseguridad. Y chéquense esto, porque en Minatitlán el alcalde anda cobrando más que la propia gobernadora, pasándose la austeridad por el arco del triunfo con un tabulador heredado que nadie quiere bajar. Mucho ruido y pocas nueces. Y agárrate porque en un norte, en el puerto de Veracruz, terminó desnudando el abandono del Auditorio Benito Juárez, dejando las canchas sin techo porque el mantenimiento brilla por su ausencia desde hace años. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Extorsión desde la cárcel. ¿Cómo es posible que desde una cárcel federal se sigan haciendo llamadas para extorsionar como si nada pasara afuera? Eso fue lo que terminó por exhibirse en Veracruz cuando autoridades confirmaron que una red de cobro ilegal seguía operando desde el interior del penal de Villa Aldama. El operativo dejó 16 detenidos con órdenes de aprehensión cumplidas y, más importante, la evidencia de que los teléfonos celulares seguían circulando dentro de un centro que en teoría está diseñado para cortar cualquier comunicación criminal. La intervención fue encabezada por la Unidad Antisecuestros Estatal en coordinación con fuerzas federales. Y el resultado es inmediato: aseguramiento de equipos móviles y la identificación de internos que seguían coordinando amenazas, cobros y presiones a víctimas en distintas regiones del estado. No es un caso aislado porque en paralelo se reportaron procesos judiciales por extorsión en Tuxpan y en Minatitlán, además de una detención en flagrancia en Acayucan. Es decir, mientras una red operaba desde prisión, otras seguían activas en la calle. Y aquí aparece el giro incómodo. Las cárceles, que deberían ser el punto final de la cadena delictiva, están funcionando como centros de operación. No se trata solo de teléfonos escondidos, porque estamos hablando de logística, de contactos y de una estructura que permite que las amenazas salgan del penal y lleguen a negocios, familias y víctimas concretas. Y eso deja una pregunta flotando. Si el control interno fuera absoluto, ¿cómo se mantiene una red así durante tanto tiempo sin ser detectada o frenada antes? Desde la narrativa oficial, el mensaje es claro. Hubo coordinación, hubo resultados y hubo detenidos. Y sí, las capturas son relevantes, pero en la conversación pública el foco se mueve hacia otro punto: la facilidad con la que grupos criminales han logrado adaptarse incluso dentro de instalaciones de alta seguridad. Y el problema no es solo quién extorsiona, sino desde dónde lo hace y bajo qué nivel de vigilancia real. Porque si la operación se sostenía desde una cárcel federal, la dimensión del reto es mucho mayor de lo que parece en un boletín. En Veracruz, la extorsión se ha vuelto un delito que cambia de forma constante. Hoy no siempre llega un cobrador a la puerta, muchas veces llega una llamada, un mensaje, un audio con amenazas creíbles porque del otro lado hay información personal y seguimiento previo. Y eso explica el por qué estos operativos generan alivio momentáneo, pero también escepticismo, porque la gente sabe que detener a un grupo no significa que el esquema desaparezca, solo que alguien más puede intentar ocupar su lugar. Y el desmantelamiento de esta red muestra capacidad de reacción institucional, pero también revela grietas en el control penitenciario que siguen siendo terreno fértil para el delito. La operación corta una línea, sí, pero deja al descubierto un sistema que todavía permite que la extorsión encuentre señal, batería y tiempo para seguir marcando. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Alcalde gana más que Nale. En Minatitlán se abrió una discusión incómoda desde algo que normalmente pasa desapercibido: el sueldo.
Resulta que el alcalde está cobrando un salario mensual ligeramente superior al de la gobernadora del estado, Rocío Nale, y eso obviamente encendió alertas porque la ley local establece límites claros sobre quién puede ganar más que quién dentro del servicio público. No es un escándalo por cifras millonarias, pero sí por lo que simboliza. Un municipio donde la cabeza del ayuntamiento termina percibiendo más que quien encabeza todo el poder ejecutivo estatal. El argumento del ayuntamiento es que no hubo aumentos ni decisiones recientes. El salario dicen que viene de un tabulador aprobado por la administración anterior y se mantuvo intacto al inicio del nuevo periodo. En papel, todo esto pues estaría respaldado por actas de cabildo y presupuestos ya autorizados, pero ahí aparece la zona gris, porque aunque el monto no haya sido modificado, la ley de austeridad y la propia Constitución estatal señalan que ningún servidor público en su ámbito debería superar la remuneración de la titular del Ejecutivo. Pero el tema no se queda solo en la comparación entre dos cargos, porque al revisar el presupuesto municipal, casi la mitad del gasto total se va a nómina. Es decir, una gran parte del dinero público en Minatitlán se destina a pagar sueldos, compensaciones y prestaciones, mientras en la base del mismo ayuntamiento hay trabajadores que apenas alcanzan ingresos mucho más bajos. Y ese contraste interno es el que termina generando mayor molestia social que la diferencia exacta entre los sueldos del alcalde y la gobernadora. Además, la información sobre percepciones no es del todo consistente. En algunos casos, las cifras reportadas vía transparencia no coinciden exactamente con lo aprobado en sesiones de cabildo, especialmente en el caso de la sindicatura. No son diferencias gigantes, pero sí suficientes para sembrar dudas sobre cómo se están presentando y explicando los ingresos reales. Y es que cuando los números no empatan, la narrativa de austeridad pierde fuerza, aunque en los documentos todo esté formalmente aprobado. Y este tipo de casos no es nuevo en Veracruz. Cada cambio de administración municipal revive la misma discusión. Tabuladores heredados, salarios altos en la parte superior y poca claridad sobre prestaciones adicionales que no siempre se desglosan públicamente. La ciudadanía, mientras tanto, ve cómo los debates legales y administrativos se alargan, pero en la práctica los sueldos siguen llegando puntuales y sin ajustes visibles. De verdad que el caso de Minatitlán no pone en crisis al gobierno estatal ni al municipal por sí solo, pero sí exhibe una desconexión entre el discurso de austeridad y la forma en que se acomodan los números en los presupuestos locales. Y esa diferencia, aunque sea de unos cuantos pesos, termina pesando más en la percepción pública que en la contabilidad oficial. Noticias locales. Auditorio Benito Juárez en abandono. Un norte fuerte terminó por hacer lo que el abandono llevaba tiempo preparando. Las canchas anexas del Auditorio Benito Juárez en Veracruz quedaron destechadas después de que las ráfagas arrancaran las láminas del domo que las cubría. El fenómeno climático fue intenso, sí, no se niega. Pero lo que hoy se cayó no era una estructura nueva ni recién mantenida. Era un espacio que ya venía arrastrando daños, filtraciones y meses de estar prácticamente fuera de servicio. Protección Civil acordonó la zona y habló de rehabilitación cuando mejoren las condiciones del clima. La reacción fue rápida en lo inmediato, retirar riesgos, delimitar el área y evitar accidentes. Sin embargo, deportistas y ligas locales insisten en que el problema no empezó con este último evento del norte. Desde hace más de un año dicen que el anexo ya tenía láminas sueltas, goteras y una duela dañada que volvió imposible seguir jugando ahí. Aquí es donde la historia cambia de tono, porque no se trata solo de un techo volando por los vientos, sino de una instalación que alguna vez fue sede de eventos internacionales y que ahora luce cerrada, deteriorada y sin uso constante. Y ese contraste pesa, porque pasar de albergar competencias de alto nivel a tener canchas inutilizables por filtraciones y láminas rotas habla más de mantenimiento que de meteorología.
Y si nos vamos al mismo Auditorio Benito Juárez en sus instalaciones, ahora sí que en el interior observamos también asientos con el logo de los Halcones Rojos, equipo que hay que recordar ya no participa en la Liga de Básquetbol Profesional, y todos los asientos rotos. Todos los asientos pareciendo que hay un abandono desde hace años, cuando apenas hace algunos cuantos años, todavía en la administración de Cuitlao García, remodelaron por completo este complejo que hoy luce en abandono total. Los jóvenes que entrenaban en ese espacio tuvieron que mudarse a otras canchas, muchas veces más pequeñas, más caras o simplemente menos equipadas. Para las ligas amateurs y formativas, pues perder un recinto así no es un detalle menor. Significa menos horarios, menos torneos y menos oportunidades de fogueo. Y mientras tanto, el discurso institucional se mantiene en la línea de que el daño más reciente fue provocado por un evento natural extraordinario. Aunque, en la práctica, los usuarios del lugar recuerdan que las primeras afectaciones nunca se atendieron de fondo. Y hoy, el Auditorio Benito Juárez y sus anexos forman parte de una de las zonas deportivas más simbólicas del puerto, pero que, hay que decirlo, no es un espacio cualquiera. Es donde han entrenado generaciones completas de jugadores de básquetbol y otros deportes de conjunto. Y cuando estos lugares empiezan a deteriorarse y pasan meses sin intervención, el mensaje que se percibe es que el deporte local queda en segundo plano frente a prioridades presupuestales y administrativas. El norte solo terminó de arrancar lo que ya estaba flojo. Y mientras espera la rehabilitación prometida, la pregunta que queda en el aire no es si el clima volverá a golpear, sino cuánto tiempo más puede resistir la infraestructura deportiva del puerto sin mantenimiento antes que otro techo, otra duela u otra cancha terminen igual. Noticias locales. Ejecutan al líder petrolero en Tierra Blanca. Un líder sindical petrolero apareció asesinado en la orilla de una carretera en Tierra Blanca. Y con eso volvió a encenderse una zona del estado donde la violencia lleva tiempo dejando señales que pocas veces se discuten a fondo. El cuerpo de Jimmy Figueroa Mora, dirigente de trabajadores afiliados a la CROC, fue localizado con múltiples heridas de arma blanca cerca de su propia camioneta en un tramo carretero que conecta comunidades rurales y paso constante de transporte. La movilización policial fue inmediata, elementos de distintas corporaciones acordonaron el área, mientras personal ministerial iniciaba las diligencias y ordenaba el traslado del cuerpo al servicio forense. De momento, no hay detenidos ni una versión clara sobre el motivo del crimen, pero lo que sí se confirmó es el nivel de violencia con el que se cometió el ataque. No fue un hecho rápido ni discreto, porque las heridas registradas hablan de un acto directo, cercano, que obliga a mirar más allá de un simple asalto o un incidente aislado en carretera. Y aquí aparece el giro que cambia la lectura, porque no se trata solo de una víctima más en una estadística delictiva, sino de un dirigente con representación en el sector petrolero, una de las áreas laborales más sensibles y con mayor historia de disputas internas, contratos y control de plazas. Y cuando la violencia toca a figuras sindicales, las interpretaciones se multiplican. Surgen versiones sobre conflictos laborales, disputas personales o tensiones que arrastran desde hace tiempo, aunque oficialmente ninguna línea ha sido confirmada hasta el momento. La muerte de un líder sindical no solo impacta a su familia o a su gremio inmediato, también reacomoda equilibrios internos, deja vacíos de representación y también abre espacios que otros actores pueden intentar ocupar, especialmente en sectores donde los contratos y las plazas tienen un peso económico importante. Y mientras tanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y recopila indicios en la zona sin adelantar hipótesis públicas. Pero el silencio institucional es parte del protocolo, pero también alimenta la incertidumbre de una región que ya vive con la sensación de estar en alerta permanente. El asesinato de Jimmy Figueroa no solo deja una carpeta de investigación más, deja preguntas sobre las disputas que se mueven detrás del sector petrolero y sobre la capacidad real de las autoridades para anticipar este tipo de hechos antes de que vuelvan a ocurrir en la misma carretera y bueno, con otro nombre y otra historia. Noticias locales.
Diputados veracruzanos se aprietan el cinturón. En el Congreso de Veracruz ya están adelantando posturas antes de que la reforma electoral conocida como Plan B llegue formalmente al Estado. Y es que desde la bancada del Verde aseguran que aquí no habría mayor problema en aprobarla porque, según dicen, el legislativo local ya opera con austeridad. Vamos con mucho respeto y además mucha convicción como Grupo Legislativo del Partido Verde en el Congreso local del Estado de Veracruz, nuestro contundente respaldo, porque coincidimos en lo que implica esta reforma del artículo 116 constitucional. La declaración no es menor, porque la propuesta nacional plantea recortar el presupuesto de los congresos estatales y de los órganos electorales. Es decir, lo que se discute en la capital del país terminaría pegando directamente a la forma en que se financia la política en Veracruz. El coordinador del Partido Verde, Marcelo Ruiz, sostuvo que el Congreso veracruzano funciona con recursos limitados y que un ajuste al 0.70% del presupuesto estatal pues no representaría un golpe real para su operación. Y bajo esa lógica, el mensaje es que el Estado ya estaría alineado con la narrativa de reducción del gasto público. Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que los partidos políticos no deben destinar tantos recursos. No se debe destinar tantos recursos a los partidos. Nosotros seguimos insistiendo en disminuir privilegios. También se expresó respaldo a limitar el número de regidurías en los ayuntamientos y a establecer topes salariales para consejeros electorales. Son puntos que, en discurso, conectan bien con la idea de recortar privilegios en la política, una bandera que ha sido rentable en términos de opinión pública. Pero hay un ángulo que cambia la lectura, porque aunque se habla de austeridad, el Congreso local sigue siendo uno de los espacios con mayor número de asesores, personal administrativo y gastos indirectos que no siempre se discuten en tribuna. La austeridad, entonces, pues depende mucho de qué rubros se revisen y cuáles se dejen intactos. Es decir, una cosa es reducir porcentajes en papel y otra muy distinta es modificar las estructuras internas que sostienen la operación diaria del Poder Legislativo. Y bueno, en un escenario donde las reformas se aprueban por bloques, nadie quiere quedar como el voto incómodo dentro de su propia coalición. Además, el adelantar apoyo, pues el costo político de la discusión local se reduce. La votación se vuelve un trámite más que un debate real sobre el impacto que estos recortes podrían tener en la representación y en la capacidad técnica de los congresos locales. Sin embargo, la discusión de fondo no es cuántos ediles hay, sino qué tan efectivos son y qué tanto representan a sus comunidades, en el caso de Veracruz, refiriéndome a la reducción de regidurías, pues que no tendrían efectos drásticos porque la mayoría de los municipios ya opera por debajo del límite del límite que está propuesto. Entonces, el Congreso veracruzano se declara listo para la austeridad que propone el Plan B, pero la verdadera prueba no estará en levantar la mano cuando llegue la minuta, sino en demostrar que la reducción de recursos también se refleja en menos burocracia, menos opacidad y no solo en discursos que suenan bonitos en la conferencia, pero en la realidad no se aterrizan ni tampoco se tienen resultados tangibles. Información nacional. Atrapan, pero luego liberan a hija del Mayo. No es nada, hija. Un operativo federal en Culiacán terminó con 11 presuntos delincuentes muertos, un detenido y la liberación de la hija de uno de los capos más conocidos del país. Ese contraste fue lo que realmente llamó la atención del despliegue. Balas por un lado y una puesta en libertad inmediata por el otro. La mujer, identificada como Mónica Zambada, fue localizada durante una de las intervenciones de la Marina en inmuebles ligados a la facción de los Mayos. Fue asegurada en el momento, pero horas después quedó libre al no existir cargos en su contra. Esta situación, pues, puso a las autoridades federales que sostienen que la actuación se apegó a los protocolos, porque si una persona no tiene orden de aprehensión ni elementos que la vinculen a delitos, no puede ser retenida. Y en términos legales, la decisión es clara.
Aunque, pues en términos políticos y sociales, la lectura se vuelve más compleja, porque no es cualquier apellido. Se trata de la familia de Ismael El Mayo Zambada, una de las figuras históricas del narcotráfico en México, y eso inevitablemente provoca sospechas, teorías y cuestionamientos en la opinión pública. El giro en la historia es que mientras la narrativa oficial resalta el decomiso de armas y la neutralización de agresores, la conversación pública terminó girando alrededor de la liberación. En una de las acciones operativas, en uno de los inmuebles, se encontraba esta persona, Mónica del Rosario N., con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia. Los 11 abatidos quedaron en segundo plano frente a una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es que alguien tan cercano a esa estructura no tiene, al menos en papel, ninguna acusación pendiente? Ahí se abre una brecha entre lo que la gente percibe y lo que el expediente judicial realmente contiene. Este tipo de situaciones no son nuevas en operativos contra el crimen organizado. Las fuerzas federales suelen encontrarse con familiares o personas cercanas a líderes criminales que legalmente no pueden ser detenidas. La ley obliga a diferenciar entre vínculos personales y responsabilidades penales, aunque en la práctica, pues esa línea sea difícil para la sociedad. La liberación de Mónica Zambada no contradice la ley, pero sí golpea a la percepción de que la justicia alcanza a todos por igual. Y en un país donde la confianza en las instituciones ya es frágil, ese tipo de imágenes pesa tanto como cualquier enfrentamiento armado. Noticias locales. Esto debes hacer si ves a un tlacuache en Veracruz. Encontrarte un tlacuache en el patio o incluso dentro de tu casa en Veracruz ya no es algo raro. Pero la reacción más común sigue siendo el miedo o la idea de que hay que sacarlo de inmediato y llevarlo al monte. Ahí es donde empieza el error, porque estos animales ya no son visitantes ocasionales, llevan años adaptados a la vida urbana. La confusión sobre qué hacer cuando aparecen provoca que muchas personas los lastimen, los abandonen en zonas donde no sobreviven o simplemente llamen a quien sea para que se los lleve sin saber realmente si eso los pone en riesgo. Especialistas y activistas en protección animal insisten en un punto que sorprende a muchos. El tlacuache no necesita ser trasladado a un bosque o a algún parque, porque su hábitat actual es la ciudad. Son animales que se alimentan de basura, insectos y pequeños restos y por eso han aprendido a convivir cerca de las viviendas. Moverlos a zonas rurales puede ser peor, ya que quedan expuestos a depredadores y a un entorno que no conocen. Lo que parece un acto de rescate termina siendo, en muchos casos, una sentencia para el animal. Y aquí aparece un giro que cambia la percepción, porque lejos de ser una plaga, los tlacuaches cumplen una función ecológica importante. Consumen insectos, restos orgánicos y hasta pequeños roedores, ayudando a mantener cierto equilibrio en colonias y patios donde la basura atrae otras especies más problemáticas. Es decir, el animal que muchos quieren sacar a toda costa es en realidad uno de los pocos que limpia lo que la propia actividad humana genera. Y cuando uno de estos marsupiales entra a una casa, lo recomendable es no agredirlo ni intentar atraparlo de forma brusca. Su reacción natural es asustarse y tratar de huir, no atacar. Si se siente acorralado el animal, entonces sí puede morder por defensa. Por eso, quienes saben manejarlo sugieren abrirle una salida, mantener distancia y permitir que el animal encuentre por sí solo el camino de regreso a su escondite, que casi siempre está en el mismo perímetro donde fue visto. En colonias del puerto de Veracruz y de otras ciudades del estado, la presencia de tlacuaches se ha vuelto parte de la vida cotidiana, aunque todavía falta información clara para que la gente entienda que no representan un peligro directo. La falta de campañas constantes y de educación ambiental hace que el tema se resuelva más por miedo o por mitos que por conocimiento, y eso termina afectando tanto a los animales como a las personas que los encuentran. Así que la próxima vez que un tlacuache aparezca en casa, la decisión no es entre dejarlo o deshacerse de él, sino entre actuar por impulso o entender que ese animal ya forma parte del entorno urbano.
y cómo se le trata en ese momento, pues dice mucho del nivel de convivencia que la ciudad ha logrado o no con la fauna que la rodea.